José Martí, Saber Enciclopédico. En realidad, este salón es un salón que me resulta muy familiar porque creo que es el quinto o sexto libro que se presenta en este lugar. Unos han sido míos y otros no. Por ejemplo, aquel que está allí, Silencios y Palabras, se presentó aquí. También este, y gustó mucho. Este es un libro que está traducido al chino y es texto en una universidad en China, en Beijing. Y cuando se presentó aquí, yo recuerdo que las intervenciones del público fueron muchas. Es decir, que recibieron con agrado las cosas que se dijeron sobre el contenido de este libro. Entonces, la concejala Elena habló de que había escrito 5 libros de Martí. Este fue el primero. Es texto en las universidades pedagógicas en Cuba, texto en el sistema educacional de Venezuela, fue premio investigación, premio internacional investigación por comunicadores iberoamericanos en Estados Unidos y en este momento está siendo solicitado por Argentina para su sistema de educación. El segundo fue José Martí, Pensamiento Educativo, se publicó en Colombia, es texto en la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia, y me enteré por internet que va por la edición 23 de esa universidad. Solo que aquí acaba de llegar una colombiana, mi amiga Ana, y voy a decir un disparate sobre esto. ¿No te importa? Bueno, el problema es que lo han publicado, es texto en la universidad, va por la edición 23, pero yo no he recibido un céntimo, es decir, que lo han fusilado. De este ya les hablé, y este salió en Cuba, fue a la Feria del Libro del 2019, pero llegó el COVID y no se ha podido hacer nada con él. Es el que más amo, es el cuarto, es el que más amo. En Cuba hay muchos investigadores y en el mundo, investigadores de la vida de Martí. Y digo investigadores, pues bueno, biógrafo es otra palabra, ¿no? Pero que investigan ese aspecto. Sin embargo, de los 7 a los 12 años de Martí, está prácticamente virgen. No hablan y empiezan a hablar de Martí a partir de los 12 años. Él nació como todos los niños, bebé, y tuvo los primeros 12 años. En esta escuela donde él estuvo de los 7 a los 12 fue donde se formó todo lo que sería el Martí después, el Martí que conocemos, el Martí de Saber Enciclopédico. Allí fue donde se fraguó todo y prácticamente todos los investigadores obvian esa etapa. Entonces, para mí este es el libro más importante de todos los que he escrito porque dice con documentos de archivo, con fuentes primarias, muchas cosas que nadie ha dicho. Y caigo en el libro que es el último, el quinto sobre Martí. Martí, Saber Enciclopédico. Son, como bien dijo Juan Calero, 10 conferencias que he ido impartiendo en diferentes lugares aquí y en Fuerteventura, y creo que alguna que también fue en Tenerife, y otras cosas impartidas. Conferencias porque a mí me encantaría que Martí fuese tan conocido aquí, en este lugar donde él tiene 3 fuentes de sus ancestros, que son: el abuelo era de aquí de San Mateo, Gran Canario, el bisabuelo era de La Palma, de la isla de ustedes, de Breña Baja, y la madre era de Tenerife. Sin embargo, en estas 3 islas apenas se le conoce, apenas se le estudia, apenas se le ama. Entonces me he propuesto, llevo 19 años viviendo aquí, pero llevo desde que yo tenía 9 años estudiando Martí. Entonces me he impuesto la tarea de que se le conozca. Por eso, cuando llegué en una radio
privada me dieron la oportunidad de hacer 30 programas sobre Martí, vida y obra, y lo hice. Y las personas llamaban y preguntaban, y empezaron a pedir que diera conferencias para conocerlo más. Entonces empecé a dar, donde me lo permitían, conferencias. Y aquí hay 10 de esas recogidas. Hay otras que serán el segundo tomo de Martí Saber Enciclopédico. Me está despertando muy alto. Entonces, se hará el segundo tomo donde se recogerán otras conferencias. Pero el objetivo fue dar a conocer a Martí en muchas de sus facetas. Entonces, este libro, para no cansarlos, yo sé que se van a dormir si hablo mucho, voy a hablar poco, lo que quisiera es que después hablen ustedes pidan la palabra. Este libro tiene un prólogo de Juan Calero, que les digo, admiro que él haya hecho esto porque le costó trabajo, le costó mucho trabajo hacerlo, porque a Martí no se llega con mucha facilidad, entonces a él le costó trabajo y lo hizo, así que se lo agradezco. El primer tema de la primera conferencia es José Martí y el patriotismo. Voy a sintetizar lo que habla lo que se dice en esa conferencia. No es que Martí tuviera fácil la situación para ser patriota en un país esclavista y que estaba dominado por una potencia extranjera, cuando él era hijo de los extranjeros que en definitiva representaban a ese país, hijo de españoles, y Cuba era una colonia de España, pero además era un país esclavizado. Entonces él empezó desde muy temprano a chocar con las cuestiones que había que le molestaban. Tenía 8 años cuando acompaña al padre, que era militar. Imagínense ustedes, el padre era militar y el abuelo también, el de aquí de Gran Canaria. Lo acompaña a un lugar donde lo mandaron en Matanzas, él era de La Habana y lo mandan a otra provincia. Y allí ve, el niño de 8 años, ve a un negro colgado, dice él, a un ceibo del monte, a una mata, lo ahorcado. Los negros muchas veces se ahorcaban porque era tan dura la situación que tenían los esclavos que ellos mismos se suicidaban, pero a veces era que los mataban, ¿sí? Que depende si eran castigados o ellos mismos, o ellos se suicidaban. Entonces allí, a los 8 años, hay un poema de él que dice, bueno, no lo voy a decir completo, pero dice, allí el niño juró lavar con su vida el crimen, y lavó con su vida ese crimen. 8 años, nació en él ese espíritu patriótico cuando vio aquello y otras cosas más, ¿no? Tal era el amor que él iba sintiendo por la tierra donde había nacido, que un día ese padre de 12 años, y esto es un testimonio de Martí, ese padre de 12 años le dijo, no me extrañaría un día verte peleando por la independencia de tu patria. Y así fueron palabras premonitorias, porque en definitiva Martí murió en defensa de su patria, de su país, en el primer combate en el que iba a participar en la guerra que él mismo organizó. Hasta aquí les llego con el patriotismo. Cuando quieran preguntar más, pregunten, porque es una conferencia completa, pero no puedo abusar de ustedes. De allí paso en la segunda conferencia a Martí antiimperialista. Martí fue, primero que todo, independentista. Surgieron muchas corrientes políticas en Cuba. Estaba el anexionismo, los que querían anexarse a Estados Unidos y ser una estrella más de esa bandera. Estaba el reformismo, los que querían que Cuba se gobernara con reformas que le permitiera la metrópoli, es decir, que se gobernara allá con lo que de acá decidían. En fin, cosas de ese tipo. Entonces fueron varias corrientes, pero no. Junto a esa estaba la independentista, que era la más radical. Y entonces Martí siempre se definió por la corriente independentista. Pero de la corriente independentista pasó, cuando residió en Estados Unidos de 1880,
estuvo un tiempo y a partir de 1881 ya se radica allí, pasó a ser antiimperialista. Los 3 primeros años que vivió en Estados Unidos, ustedes dicen acá América, discúlpenme, yo digo Estados Unidos porque es un país que no tiene ni nombre, ¿no? Estados Unidos. Entonces, él vivió allí desde 1881 hasta 1895 y fue los primeros 3 años se sintió obnubilado. Aquello era la maravilla, lo que había, el desarrollo, el ímpetu, la industria, porque él había estado aquí en España durante muchos años, había vivido en Guatemala, en Venezuela, en México, y no había visto aquel desarrollo. Entonces, cuando llegó allí, era lo más grande. Y en los tomos 9 al 12 de las escenas norteamericanas, que es sobre esa etapa en que él vivió en Estados Unidos, casi todo, uno se da cuenta que de 1881 a 1883 él ve casi todo bueno, pero a partir de 1884 ya empieza a decir defectos de esa sociedad, que estaban en realidad todo lo que interesaba era el dinero, que había mucha explotación, bueno, todas las cosas que él pudo ir viendo allí, las reflejó en los tomos 9 al 12 de sus obras completas, que son 28 tomos. Y ya se decantó por el Martí antiimperialista, al extremo que en 1889 Estados Unidos convoca a un congreso a todas las repúblicas americanas. Él fue a ese congreso como representante era cónsul, como representante de Argentina, porque era cónsul, y junto a la delegación argentina. Y fueron los únicos que se opusieron, Argentina, que eso está en los documentos. Argentina y Martí se opusieron a un proyecto que llevaba Estados Unidos, que al final se aprobó y que todavía está haciéndole daño al mundo, que es el de poder intervenir en cualquier lugar siempre que tuviera un problema para ellos dirimir los problemas. Es decir, eran ellos los que estaban destinados por el destino manifiesto, porque Dios los escogió a ellos para eso, a que son los que saben y los demás no saben. Entonces, por eso ellos tienen que resolver los problemas de los demás. Martí se opuso a eso, incluso en esa conferencia internacional se enfermó, fue tanto el sufrimiento que él vio lo que está pasando ahora y lo que iba a pasar, que el médico lo envió a reposar, a descansar, al monte. Y hay un verso de él que dice así: me envió el médico al monte. Precioso, relata eso. Se acabó el Martí antiimperialista. Aquí está mucho más explicado, mucho más extenso, etc. Martí Maestro es uno de los temas. Sobre esta faceta de Martí se habla poco, pero hay que decir que él empezó con la docencia cuando lo enviaron a la isla de Pinos, porque estaba preso. La madre, que había aprendido a leer y escribir en contra de la voluntad de los que aquí dirigían la educación en aquella época, que decían que la mujer no tenía derecho a estudiar, sino lo que tenía que estar era aprendiendo a ser ama de casa y a cuidar muchachos y a coser y a estas cuestiones. Entonces la madre, en contra de eso, aprendió a leer y escribir, y eso le sirvió en Cuba para defender la tesis de que su hijo no debía estar allí cortando piedra en unas canteras, la cantera de San Lázaro, con un grillete puesto, con una cadena puesta que le estaba haciendo mucho daño. Él se enfermó de llagas en sus piernas y otras cuestiones producto de eso, y la madre no podía soportar aquello. Entonces pidió al capitán general de la isla que lo deportara. Fue desterrado para España, pero antes de venir acá, esperando el barco, estuvo en Isla de Pinos. No sé si alguno conoce Cuba, sabe que la Isla de Pinos es una islita que está debajo de La Habana y que ahora se llama Isla de la Juventud. Y allí, en la casa donde lo recibieron, empezó a darle clases a los niños de esa familia, de la familia Sardá.
no quiero decir nombres porque no los quiero tupir con esto. Entonces, él empezó a dar clases ahí a aquellos niños mientras esperaba el barco que lo traería para la península a su destino. Llega a Madrid y en Madrid empieza a dar clases también para ganarse la vida a los hijos de cubanos que estaban allí exiliados, hijos de muchas familias. Dio clases y dice él que el primer salario que obtuvo dando clases en la península lo dedicó a comprarse un cuadro para adornar su habitación. Es decir, amaba el arte, amaba mucho el arte. Aquí se habla de esa etapa primera de Martí, donde él aprendió incluso a hacer pintura al óleo, música, los clásicos de la música. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Martí maestro, de ahí pasa a México. En México no impartió docencia. De México se tiene que ir y pasa a Guatemala. En Guatemala sí impartió docencia en la escuela normal y en la universidad, y en una escuela que tenía unas cubanas ahí, la escuela de niñas, las maticas, y allí él también impartió docencia. De Guatemala pasa a Venezuela, y en Venezuela también el colegio de Guillermo Tell Villegas, en un instituto, impartió. Disculpen que interrumpa, está llegando las representantes del Consulado de Cuba en Canarias, Elsa Gramonte, cónsul general, nuestro cónsul, y Gabriela, que es una funcionaria del consulado. Gracias. Entonces, también en Estados Unidos, perdón, estábamos en Venezuela. En Venezuela imparte clases en nivel instituto y en la universidad, de diferentes materias. No lo voy a cansar con esto. Y de Venezuela pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos impartió clases de español para extranjeros. En español para extranjeros, hay que decir, si aquí, bueno, usted sí es profesora y hay otros profesores que haya, que no sé. En el caso de español para extranjeros, en el siglo XX se empezó a hablar de una corriente que para enseñar español, que se llama el enfoque comunicativo, que es enseñar el idioma en la práctica y no enseñando las conjugaciones verbales, porque después se le olvida de persona. El enfoque comunicativo fue lo que utilizó Martí en 1889 en Estados Unidos. Es decir, un precursor de métodos de enseñanza que en el siglo XX, tanto la escuela gala, Sophie Vauban, como la escuela inglesa, como de Littlewood, como la escuela rusa, decían que era una cosa nueva encontrada por ellos. No, eso tuvo sus orígenes y lo aplicó y explica por qué él usaba el enfoque comunicativo. Es decir, si la lengua es un organismo vivo, ¿qué hacemos enseñando las conjugaciones que después no saben ni cómo la vamos a usar? Es decir, lo fundamentó. También aquí en Estados Unidos dio clases a adultos en una escuela en la que él empezaba a dar sus clases a las 10 de la noche. Cuando llegaban los trabajadores agotados y con hambre de sus trabajos, y él también salía de su trabajo, se iba de donde daba clases de español para aquella donde estaban los adultos, fundamentalmente negros, cubanos y puertorriqueños. Entonces, aquí ideó un sistema que es la pedagogía de la pregunta, porque nosotros, Elena, usamos la pedagogía de la respuesta. Yo no sé si a ellos les interesa lo que estoy diciendo, pero yo lo digo, ¿verdad? La pedagogía de la respuesta. No, Martí ideó la pedagogía de la pregunta. ¿Qué hizo? Indicó a sus estudiantes: ustedes pongan un papel anónimo con su pregunta en mi mesa, que cuando yo llegue yo les respondo. Eso nada más lo puede hacer una persona que tenga un saber enciclopédico, porque no sabe lo que le van a preguntar. Y le preguntaban de todo, y Martí primero rectificaba la gramática, rectificaba la sintaxis y luego daba respuesta a la pregunta que le hacían. No es un innovador como maestro, y es para trabajar con adultos
y para hacer que la gente use su cerebro. No es solamente memorizar. Para tú preguntar, tú tienes que saber qué quieres preguntar, ¿verdad? Entonces, Andrea, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, entonces estamos en el tercer tema. En el cuarto tema hablo de la cultura enciclopédica, los versos sencillos, y es que Martí tenía una cultura enciclopédica y algunas personas lo criticaban por la forma en que él escribía. Escribía versos libres, escribía cosas con mucho sentimiento, escribía. Entonces incluso hay un poema de él que está por aquí que dice: ven mi caballo a que te encinche, porque él escribía las cosas como le salían, pero la gente quería que él fuera académico y que escribiera como la academia decía, que hubiera las rimas, que hubiera los versos, los alejandrinos tenían que estar así, en fin, en los octosílabos. Entonces, ¿qué hizo él? Pues él buscó la forma de decir las cosas cultas, pero de manera sencilla. Entonces, por eso se llama la cultura enciclopédica, que la tenía a los versos sencillos. Y la siguiente es del oculto académico al oculto popular. Los versos sencillos, todo el mundo los puede decir, ¿verdad? Yo quiero cuando muera, sin patria pero sin amo, tener en mi loso un ramo de flores y una bandera. Pero, ¿cuánto sentimiento hay ahí? ¿Cuánta verdad hay ahí? ¿Cuánto se dice ahí? Entonces, esa es la próxima conferencia. Y José Martí, poeta en constante búsqueda, también aborda esta temática. Los 5 temas que me faltan, hablé de los 5 primeros, los 5 temas que me faltan, todos abordan el problema del modernismo. Esos 5 temas están dedicados al modernismo y yo les pregunto, para ustedes, ¿quién es el creador del modernismo y el que más ha utilizado el modernismo en el mundo y el que más lo divulgó en el mundo? Lo han dado en la escuela. Usted tiene que haber hablado de eso en algún momento. Para todo el mundo es Rubén Darío, ¿verdad? Rubén Darío. No es Rubén Darío, y en este libro se explica y se fundamenta que desde 1875 Martí empezó a ser modernista. En prosa primero y en verso después. Incluso el libro azul de Rubén Darío se publica en 1888. Pero es que Martí en 1875 ya había empezado a publicar. Es que Martí había publicado El Ismaelillo en 1882. Es que Martí había publicado la primera novela modernista que hay en el mundo en 1886. Pero ¿qué pasó? Y Rubén Darío conocía a Martí porque escribían para el mismo periódico, La Opinión Nacional de Venezuela y La Nación de Argentina. Los dos colaboraban. Pero ¿qué pasó? Cuando Martí se muere, Rubén Darío dice que él es el creador del modernismo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que aquí en este libro se aclara que no es Rubén Darío, sino José Martí, y se explica por qué. No les robo más tiempo. Pregunten lo que quieran, amplíen, digan, hagan lo que ustedes entiendan. Sí, también de teatro, que fue el profesor de Sí, también. ¿No? Sí. del modernismo. También en el teatro, sí. Es que es el iniciador del modernismo desde el periodismo, en 1875. Renovó las letras españolas y de eso nadie sabe. No se sabe, no se habla, no se dice. Yo ignoro por qué a Martí lo tienen silenciado, como nos tuvieron las mujeres siendo invisibles durante muchos siglos, ¿verdad? A él lo tienen silenciado. Pero yo me he dado la tarea de mostrar el verdadero Martí y que ustedes además se hagan eco de él. Que puedan también amar a ese Martí que tiene sus raíces aquí. Y en este caso, hoy, presentando un libro de Martí que tiene orígenes canarios, pues estoy haciendo también homenaje a el Día de Canarias, porque bueno, somos canarios, ¿no? Mi padre era canario de aquí de este municipio. Y llevamos también el amor a Canarias, no solo a Cuba. Es decir, que estamos saludando el Día de Canarias, el día 30, estamos rindiendo homenaje a Martí, cuya muerte en combate
se conmemoró el 19 de mayo, pero no pudimos hacer esto antes, tuvimos que esperar ahora, y les agradecemos infinitamente que estén